En el Antiguo Testamento podemos encontrar dos textos bíblicos en donde se nos menciona la grandeza de los frutos que se obtienen a través de la práctica de la limosna. El primero está en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 9, donde dice la palabra de Dios: La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. ¡Qué maravilla! Es un medio finalmente de purificación, es decir, sirve precisamente para purgar la temática de los pecados delante de Dios, y lo dice la Sagrada Escritura y hay que creerlo. Es importante que nosotros tengamos esa fe de que compartiendo, practicando el dar la limosna como un acto de amor hacia los más necesitados, no solamente se beneficia directamente a aquella persona que está en esa necesidad, sino que tiene una proyección hacia la persona que lo practica y va apuntando directamente a la cuestión de sus pecados. Eso lo dice la Sagrada Escritura. El otro texto está en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 24, donde dice la palabra de Dios: Por eso, oh rey, acepta mi consejo, rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. Maravilloso. En la misma sintonía se encuentran estos dos textos, están perfectamente en la misma dinámica porque concede a la persona la reconciliación con Dios, lo vuelven justo por el hecho de compartir su riqueza o lo que tiene con aquellos que son más necesitados, ¿no? Las obras de justicia responden a todo el conjunto de las justas relaciones entre Dios y los hombres, que comprende y sobrepasa infinitamente la justicia legal o la justicia permanente humana. En sentido restringido, el término designa las obras piadosas, especialmente de la limosna, que tiene dos beneficios, ¿no? Si lo quieres ver tú con interés, uno, sí, te desprendes de lo que es tuyo, lo compartes con el que necesita, pero eso se canjea porque Dios lo toma a tu favor y se cancelan muchos de nuestros pecados. Qué maravilla, ¿no? Entonces vemos que la limosna tiene un carácter fundamentalmente positivo. Sumado a que si nosotros lo ponemos con el paralelo en el discurso escatológico, básicamente en aquello que se conoce como el juicio final de Mateo 25, ahí vamos a ver el criterio que el Señor emplea, ¿no? Cuando dice él en el versículo 37, entonces los justos, le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuantos hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y ahora se trata de una cuestión todavía mucho más profunda en la espiritualidad. Cristo mismo se identifica con el hombre pobre, con el hombre necesitado, se vuelven sacramentos de la presencia de Cristo, ¿no? Y que ahí los que practican esto terminarán efectivamente siendo justos delante de Dios y partícipes del reino de Dios. ¿Cuál es el valor positivo que tiene entonces la cuestión de la limosna? Ya lo acabamos de confirmar. No solamente se perdonan los pecados, sino que incluso será causa finalmente de poder ser candidato a el reino de Dios, a quienes el Señor llama benditos de mi Padre. Pero vayamos al punto del texto de hoy, cuando Jesús dice:
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando des limosna, miren, observemos la estructura en la que está compuesta estas tres perícopas. Interesante porque cuando se trata de hacer esta práctica para exaltar la exterioridad de la persona, o sea, nutrir el exterior, nutrir el ego, es decir, quedar bien delante de los hombres, es muy distinto de nutrir finalmente el interior o el alma para quedar bien delante del Padre Celestial, y que eso cae solamente en el mundo de lo secreto entre la persona, su conciencia y Dios Padre. Cuando se trata de lo exterior, del ser reconocido por los hombres y de la gloria que esta persona tiene, diríamos, necesidad, deseo de recibir ese reconocimiento de parte de los hombres. Observen, por ejemplo, en el capítulo 6, en ese versículo 2, dice: por tanto, cuando haga limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas, hipocresía, en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Igual también en el capítulo 6, versículo 5, casi al final, dice, para ser vistos de los hombres, en cuanto a la oración. Y finalmente en el ayuno, capítulo 6, versículo 16, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. Ser vistos, ser honrados, ser reconocidos. Pero a lo que yo quería llamar la atención es, miren cómo se da la consecuencia de esto. Queda todo en el nivel horizontal. Es decir, cae por sí solo estas prácticas religiosas y simplemente dejan de ser prácticas religiosas porque ya no tiene la finalidad de funcionar como medios para conectarnos con el misterio de nuestro Padre Celestial. Ya no va de la tierra hacia el cielo, solamente ya no es, diríamos, vertical, ¿no? Sino es horizontal. Es un asunto solamente de humanismo, de filantropía, pero que esconde el secreto de que el otro se hincha con su ego para ser reconocido y aplaudido por los hombres. Vean Mateo capítulo 6, en ese versículo 2, dice la palabra de Dios: en verdad os digo, ya recibieron su paga. Le llama paga. ¿Y cuál es la paga? La gloria que le dan los hombres, el honor que le dan los hombres. Eso es en cuanto a la limosna. El capítulo 6, en el versículo 5, dice al final: en verdad, y lo dice de manera enfática, os digo que ya reciben su paga. La misma expresión. En cuanto al ayuno, el capítulo 6, en ese versículo 16, al final dice: en verdad os digo que ya reciben su paga. Sí hay paga. Sí tienen logran su efecto, logran satisfacer su gran deseo de reconocimiento, porque los hombres lo pagan con un aplauso, con un gesto y con una valoración de que ellos son justos delante de ellos, pero no delante de Dios. En cambio, quien practica estas cosas en la intimidad, en lo secreto, dice nuestro Señor, es decir, se dispone el corazón de la persona solamente con el misterio de Dios, que es el Padre, ya no se habla de paga. Fíjense, Mateo capítulo 6, al final del en el versículo 4 dice: así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Habla de recompensa, ya no de paga. El término es significativo. En cuanto a la cuestión de la oración, en el capítulo 6 de San Mateo, al final de ese versículo 6 dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al final del versículo 18 de ese capítulo 6, en la temática del ayuno, dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
No buscamos entonces en la espiritualidad auténtica el reconocimiento de los hombres, sino en la intimidad y en lo secreto el reconocimiento de nuestro Padre Celestial. Por eso a veces sufrimos mucho, porque cuando hacemos algo, mínimo esperamos que los demás nos agradezcan, para que veladamente y en lo secreto también sintamos cómo se infla un poquito nuestro ego, porque tenemos necesidad de reconocimiento. Pero no deberíamos esperar las respuestas de los demás, sino la recompensa que está en nuestro Padre.